jamón, mi ropa de nueva para la ocasión. Ya no tengo hallaca ni pan de jamón, y la ropa nueva para la ocasión. Maduro, Maduro, ¿por qué no te vas? Maduro, Maduro, ¿por qué no te vas? Ya no queremos, ya no puedo más acabar con todo y con la Navidad. Maduro, Maduro, ¿por qué no te vas? Maduro, Maduro, ¿por qué no te vas? Ya no te queremos, ya no puedo más acabar con todo y con la Navidad. Venezuela emigra a otros lugares, dejando sus sueños, familia y hogares. Venezuela emigra a otros lugares, dejando sus sueños, familia y hogares. Maduro, Maduro, Maduro. Saludos, así estamos comenzando nuestro programa y así cantaban justamente en Cumaná, en estas navidades. Maduro, Maduro, ¿por qué demonios no te vas? Otros no lo cantan, otros lo gritan con insultos y todo. Estamos haciendo un programa especial porque nos dijeron muchas personas que no lo dejáramos sin noticias en estos días, y entonces vamos a hacer unos programas especiales, y para eso contamos con la ayuda de Dámaso Jiménez, excelente periodista venezolano, mientras Fernando Ontivero anda de vacaciones y además nos prometió estar también en el programa especial que hacemos los domingos en la noche. En los próximos minutos entonces, este programa especial de 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia. Bueno, le estamos saludando entonces Dámaso Jiménez y Napoleón Bravo. ¿Tu Twitter? @Dámaso Jiménez. El mío, @Napoleón Bravo. La coproductora es Beatriz Galindo. Y la producción general es de Argimiro Rodríguez y de Natalia. Bueno, señores, estos son los hechos por los que serán recordadas estas 24 horas. Para CNN, por ejemplo, las cinco noticias que debemos saber en estas 24 horas y que ya pasaron a la historia y serán recordadas por la historia como de este día son las siguientes. La número 1, la muerte del segundo menor en custodia de la patrulla fronteriza norteamericana. El niño, acompañado por su padre, fue llevado al hospital en la víspera de esta Navidad, después de manifestar signos de enfermedad, ser tratado y dado de alta. El niño regresó al hospital esa noche, después de que sus síntomas fueran más severos, y murió después de la medianoche. Hablando de muerte, la segunda noticia que destaca CNN en español es la muerte de la gobernadora de Puebla, México. El gobierno de México confirmó la noche del 24 de diciembre la muerte de la gobernadora del estado mexicano de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador del mismo estado, Rafael Moreno Valle, al desplomarse el helicóptero en el que se desplazaban. La tercera noticia que debemos conocer, el cierre indefinido del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ahí el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el gobierno no reabrirá hasta que se obtenga el financiamiento para su muro fronterizo. Además, repitió una afirmación sin explicación alguna de que recientemente había aprobado un muro fronterizo de 185 kilómetros. ¿Qué dijo? Dijo, se va a construir con suerte rápidamente. Iré allí a finales de enero para comenzar la construcción. Es un gran tramo. Por cierto que el presidente Donald Trump y su esposa Melania visitaron de sorpresa en las últimas 24 horas a las tropas en Irak. Cuarta noticia, antes de empezar con las noticias nacionales, la cuarta noticia de las 5, por lo que será recordado este día, es el temor de que en el 2019 sea el año de la inestabilidad, y eso nos afecta a todos. Claro que sí, si bien es posible que 2019 no sea el año en el que se tuerza la balanza, parece inconcebible que cambie el equilibrio entre los que son felices como estamos y los que piensan que el mundo actual ya no les sirve. Esto lo dice Nick Robertson, el editor de asuntos de diplomacia internacional de CNN, en un análisis sobre por qué en el 2019 habrá más populismo, grietas cada vez mayores y, por supuesto, mayor inestabilidad. Y la quinta noticia que según CNN debemos conocer es la siguiente: los inmigrantes en El Paso, en la frontera con los Estados Unidos. Bueno, se espera que al menos 1.200 inmigrantes sean dejados en los próximos días por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en El Paso, Texas. Según la congresista electa Verónica Escobar, esta noticia se produce después de conocerse
que el domingo en la noche dejaron a más de 150 inmigrantes indocumentados frente a una terminal de autobuses de la empresa Greyhound sin un plan aparente para alojarlos. Y vamos a ver qué noticias nos tiene desde Venezuela, las noticias más destacadas en las últimas horas en Venezuela. Nos la tiene Efraín Cruz directamente desde Caracas. Adelante, Efraín. Una feliz Navidad y un gran saludo para ustedes y para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos. Es lamentable ver al ministro para la Salud entregar juguetes a las madres de los pacientes en el JM de Los Ríos, cuando quienes están allí claman por antibióticos como la vancomicina. Esto lo dijo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Aseguró en una entrevista que el ministro Carlos Alvarado se hubiese convertido en Santa Claus si en vez de llevar juguetes, llevara medicamentos para que los profesionales de la salud puedan hacer las actividades. Para Contreras, la urgencia del hospital no son los juguetes, son los medicamentos y antibióticos. De acuerdo con la dirigente gremial, es vergonzoso que el gobierno hiciera una rueda de prensa para informar sobre la llegada de la insulina, cuando este medicamento debería estar en todos los centros de salud. Señaló que apoyarán a las enfermeras, que el director del JM de Los Ríos denunció con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Las acusadas encontraron más de 66.000 inyectoras en los depósitos del centro de salud. Las enfermeras fueron al depósito y encontraron 66.550 inyectadoras guardadas, cuando ese día no tenían ni una para cumplir con el tratamiento de los pacientes. La excusa que dieron fue que era para una contingencia. Pero ¿qué más contingencia que tener más de 80 pacientes esperando por tratamiento? Le advierto a los directores de hospitales, no nos escondan los insumos, porque los vamos a encontrar. Según Contreras, se ha puesto en peligro numerosas vidas y denunció que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales despide a las enfermeras por llegar tarde como excusa para deshacerse de los que critican la situación del sector salud. También tenemos que informar que en la Venezuela actual escasean alrededor de 24 productos alimenticios tan básicos como la leche, el pollo, la carne, la avena, la harina o la pasta, y 34 productos imprescindibles de higiene personal como el jabón, papel higiénico, desodorante o pañales. Han sido 12 largos meses de proeza para los venezolanos, que ahogados por cifras millonarias de hiperinflación siguen batallando para que el hambre y la miseria no acabe con las vidas. El fracaso de la revolución bolivariana lo demuestra. Los precios de los productos que suben a razón de 3 o 4% por día destruyen el poder adquisitivo de las familias. Caso de Nelly Barrios, tuvo que bajar las persianas de su local en el centro de Caracas porque llevaban meses sin vender los bañadores que ella misma confeccionaba. Por la crisis teníamos que remarcar los precios a diario y cuando las personas lograban reunir el dinero ya costaba un 15% más. Esto aseguró la mujer. Barrios no es la única que ha cerrado su lugar de trabajo, también lo han hecho restaurantes por la escasez de alimentos. De hecho, Conce Comercio calcula que un 40% de los locales han cerrado de manera parcial o definitiva en la capital. Pero los embates de la nefasta gestión económica de Nicolás Maduro no tienen signos de mejora. El Parlamento ha pronosticado que el país cerrará este año con una inflación de 2 millones% y aún más dramático, el Fondo Monetario Internacional estima que el indicador alcance los 10 millones% en el 2019. Celebrar la Navidad en plena crisis económica y social ha sido un lujo que muy pocos pudieron darse. Marilena González, empleada del hogar, vive en las minas de Baruta, en un sector popular de Caracas, y aunque quisieron cenar en familia en Nochebuena por su hijo de 8 años, quien estaba a la espera de recibir su regalo de Navidad, se le hizo imposible. Sale carísimo hacer las hallacas, que es el plato típico navideño, o comprar el pan de jamón a 6.000 bolívares. Estamos hablando de unos $6, cuando el salario mínimo es de 4.500 bolívares. ¿Comeremos arepa?, comenta González, preocupada por la situación. En medio del promedio de una hallaca, varía el precio entre 2.800 a 3.500 bolívares soberanos, dependiendo esto, por supuesto, de la zona donde se adquiera, lo que representa el 67% del salario de un trabajador. Esto contando además el último aumento ordenado por Nicolás Maduro hace menos de un mes. Dicho incremento sitúa el salario en apenas $9 mensuales, menos de un tercio del valor que tenía en agosto, cuando el gobierno anunció su plan económico.
Y antes de terminar, declaraciones de Nicolás Maduro, quien afirmó durante su participación en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, esto en el Poliedro de Caracas, que hay muchos funcionarios en el cargo público que se aprovechan de robar al pueblo venezolano. Hay gente aprovechándose de los cargos para robar al pueblo y son los peores enemigos de la patria. Esto lo manifestó Maduro. El mandatario aseguró que se tratará de una lucha contra la indolencia, el burocratismo y la corrupción, caiga quien caiga. Nicolás Maduro pidió ejecutar un plan especial para perseguir, capturar y castigar a todos los corruptos que hacen vida en el país. Y este plan estará a cargo de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Es verdad que hay muchísima corrupción, indolencia, burocratismo. Hay mucho bandido aprovechándose de los cargos para robar a este pueblo. Y son los peores enemigos que tiene la patria. Ahora, bandidos, estos ladrones que se disfrazan de rojos rojitos y han robado al país. Eso lo dijo pasada semana. Aseguró que se tratará de una lucha contra la indolencia y durante este encuentro además aseguró que según él, el 80% de los venezolanos rechaza una intervención extranjera. Bueno, así están las cosas por Venezuela. Como siempre desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Por cierto, esperamos que empiecen a apresar, según las palabras de Maduro, a los ladrones, a los muchísimos corruptos, y que empiecen por apresar a los corruptos de Miraflores. Y hablando de estas enfermeras maravillosas que se enfrentan para luchar por los niños, el JM de los Ríos, mientras esconden las autoridades del hospital, esconden las inyectadoras, es que el G2 y estos delincuentes, porque no son políticos, es muy importante que diferenciemos. En Miraflores no hay políticos corruptos, hay una banda de delincuentes que no pueden ser tratados como políticos. Esa banda de delincuentes se dedica, entre otras cosas, no solamente a robar el erario público, es decir, el dinero de todos los venezolanos, sino también al narcotráfico, y han sido denunciados internacionalmente. No es que es la oposición que está denunciándolo solamente y por maldad, es que internacionalmente los están denunciando, ¿no? Y los están buscando y están presos hasta los hijos de la Cilia Flores y demás, los narcosobrinos, o como se llame. Pues bien, y otra cosa, cuando se metan con los perniles, es bueno recordarles que primero la gente da un dinero para que le den sus perniles, pero que además, ¿saben cómo empezó la Revolución Rusa? La Revolución Rusa empezó cuando el pueblo ruso, estaban los zares gobernando, salió a la calle a protestar por hambre y empezaron a ametrallarlo. Ahí empezó la Revolución Rusa, por hambre. Este año no vamos a fallar con el pernil. Viene el pernil completo, grande y gordote, para todos los clubs del país. Pernil bolivariano. A los que menos tienen. 20 millones de kilos. 20 millones de kilos. Ojalá fuesen 100 millones, pero son 20. Te comienza la peleadera, no, que allá me dieron un pedacito, no fue una esquinita que me dieron y me rellenaron una arepa. No vale. El que pueda tener su pernil por otra vía, téngalo por otra vía y déjele al que no tiene que el gobierno lo ayude. Y conténtese que el gobierno ayude al que no tiene. Sin egoísmo de ningún tipo, ¿vale? Pernil completo, grande y gordote, para todos los clubs del país. Que aquí se graba, todo lo que uno dice lo graban. Él dice una vaina hoy y mañana dice otra huevonada. Porque él cree que uno es huevón. A mí no me arrecha cuando creen que uno es huevón, lo que me arrecha cuando están seguros. Compañero. Coño, porque es que no puede ser, ¿vale? Me tiene hasta aquí, me tiene, carajo. No puede. Respecto al pernil, viene para los Reyes Magos. Atención, puede leerse en la patilla lo siguiente. El pasado 6 de julio, el mayor general Manuel Quevedo, sin experiencia alguna en el sector petrolero y director de la estatal petrolera revolucionaria Roja Rojita PDVSA, se unió en oración, así como lo oyen, a su esposa, un sacerdote católico y un grupo de trabajadores petroleros en una sala de PDVSA
para pedirle a Dios incrementar la producción de crudo, como si Dios tuviera la culpa de que ellos sean unos delincuentes y no tengan ninguna capacidad. Lo que tenemos que pedirle a Dios es ánimo para acabar con toda esa gente, pero bueno, y porque Dios no se mete en esos problemas, esos son problemas de nosotros los venezolanos. Pedirle a Dios para que incremente la producción de crudo, es que es algo inaudito. ¿Cómo se burlan de la gente? No solamente en el tema petróleo, también en el tema eléctrico, y fíjate, prácticamente el presidente describiendo justamente la situación que todo el mundo se está quejando de la corrupción. Por cierto, que con respecto a Quevedo, desde entonces, desde que pasó esto, las acciones del presidente PDVSA han despertado aún más dudas de que él y los demás militares que dirigen PDVSA tengan un plan viable para rescatar la empresa de una deuda aplastante. El éxodo de buena parte de sus trabajadores y una producción menguante que ha bajado a su menor nivel en casi 7 décadas. Pero ¿qué dice un hombre que sí sabe de cómo se maneja PDVSA, cómo se maneja la producción nacional petrolera, cómo se maneja el comercio internacional de petróleo, porque fue alto gerente de PDVSA cuando PDVSA era orgullo de Venezuela en el mundo entero? ¿Qué dice un hombre de gente de petróleo como Juan Santana? ¿Cuál es su comentario frente a Juan esto? Fernández. Buenas, Napoleón, feliz Navidad para ti, tu familia y para todos quienes nos ven y nos escuchan en tu programa, ¿no? Sobre esta nota y artículo de Reuters sobre la situación de PDVSA, un trabajo que demuestra sin duda alguna la crisis por la cual pasa la industria petrolera, la caída de su producción en más de 800.000 barriles de petróleo por día este año, con las perspectivas del 2019 de estar por debajo de 1 millón de barriles de producción, la situación del sistema de refinación nacional que prácticamente no está operando, tanto por falta de crudo como por el mal mantenimiento de las refinerías, la falta de pericia de los operadores, lo que obliga a Venezuela a tener que importar componentes para la gasolina. En el sistema de refinación internacional, bueno, ya vemos que Curazao ha elegido un reemplazo de PDVSA para operar la refinería en la isla. Igual sucede con Aruba, en donde Citgo no tiene ni la capacidad financiera ni los recursos para poder acometer las inversiones que allí se requieren para hacer las mejoras en la refinería. En Estados Unidos, Citgo, que está sometida ahora, y en el 2019 lo vamos a ver con mayor énfasis, a una serie de juicios para el reclamo de activos por hechos de incumplimiento de pagos de la deuda, tanto de la República como de la propia PDVSA. Y este señor, entonces el mayor general Quevedo, que uno respeta sus creencias porque yo también creo en Dios, pues lo que hace es rezar, pero a la vez trata a la empresa como si estuviese en un cuartel. La descapitalización del recurso humano dentro de Petróleos de Venezuela es evidente, y con este señor su objetivo obviamente es destruir a la empresa, enterrarla, y hacia ese camino está llevando a Petróleos de Venezuela. Si 2018 fue un año desastroso, pensemos lo que nos va a venir en el 2019 con este señor a bordo, que por cierto va a ocupar la presidencia de la OPEP, y que todo el mundo se pregunta qué es lo que va a hacer allí. Pues Venezuela, de ser fundador de la OPEP, líder en el mercado, suministrador confiable de petróleo a los mercados que mejor le pagaban el crudo, como es el caso de los Estados Unidos, ahora se ha convertido en un maula, una empresa corrupta con la que nadie quiere hacer negocios. Así que, bueno, estamos al borde de comenzar este 2019 y seguramente hablaremos en muchas oportunidades sobre esta situación de Petróleos de Venezuela. Y para finalizar, pues feliz año para todos y que lo pasen lo mejor posible y que sea el año de recuperar a Venezuela, a nuestro país, pues debemos y tenemos que vivir en un país mejor. Juan Fernández, hombre de gente de petróleo. Tú sabes una cosa que a mí me molesta de muchos, no pocos, muchos de lo que se hacen llamar católicos y cristianos. ¿Cuál? ¿Qué será? La hipocresía y la maldad. Es decir, los católicos tenemos 10 mandamientos que tenemos que cumplir. Uno de ellos es no robar, otro de ellos es no desear la mujer de tu prójimo. Eso es fundamental, ahí están. Son uno de los 10, ¿no?
Cuéntame la cantidad y en esta banda de delincuentes en Miraflores, los que se dan golpes de pecho, ¿qué me dice? Empezando por el Mortadela, que se la da, bueno, tan pronto era católico como era musulmán, como era ateo, como era evangélico, como era lo que era, un malandro. No, es que ese tipo era realmente, era muy simpático, como todo malandro estafador. Los estafadores tienen que ser simpáticos. Pero en fin, nadie los quiere, y si no, fíjense cómo fue la noche del 23 de diciembre en los edificios de Fuerte Tiuna. Escuchen. Esos son los edificios de Fuerte Tiuna la noche del 24 de diciembre. Del 24 de diciembre. Así están las cosas. Seguimos con la información, lo que es vivir en una narcodictadura. Vuelvo a repetir, no se trata de una dictadura normal y corriente, de unos políticos o de unos militares que se apoderaron, sean de derecha, de izquierda o de todo lo contrario, sino es una banda de delincuentes. Son unos delincuentes, no son políticos. No son militares, son unos delincuentes. Algunos de ellos se metieron primero, tal vez por hambre, tal vez por necesidad, por lo que fuera, ¿no?, en el ejército, pero son delincuentes. Y no se pueden tratar ni como políticos ni como militares. Son unos delincuentes. Pero sigamos. Gremio de enfermeros denuncia despidos por protestar por deterioro de los hospitales públicos. El éxodo venezolano es el más grande, la más grande migración en estos momentos en el Perú. En diciembre del año pasado habían 100.000 ciudadanos venezolanos en el país. Y ahora en la nación andina existen en este momento 635.000 venezolanos. Otra noticia, la canasta familiar aumentó 169.189.3% entre noviembre del 2017 y noviembre del 2018. Otro logro de la Revolución Bonita. Y la Navidad en Venezuela hay con 278 presos políticos, según Alfredo Romero del Foro Penal. Las cámaras de comercio de Venezuela aseguran que el 2018 fue un año devastador para la economía venezolana. Pienso también en un amigo cubano, exitoso gerente en México, quien me contó que su padre le daba carne una vez a la semana en la época de mayor pobreza y hambruna en Cuba. Una vez a la semana su padre le decía: no le puedes contar a nadie que yo soy el único que tiene carne en este barrio, porque el gobierno me la quita y los vecinos se mueren de envidia y no hay para todos. Kenji, cuando crecí, me dijo, descubrí que mi padre asaba la cáscara del plátano maduro y lo sazonaba con salsa para carne, para que su hijo no creciera pensando que no podía comerse un pedazo de carne. Y era eso lo que me daba con arroz. Hoy, cada vez que voy a comer carne, me acuerdo de mi padre, me dijo, de ese hombre heroico que se ingenió una carne para mí. Él me contaba eso con lágrimas y me hacía llorar también el cabezón. Algo conmovedor realmente. Y me recuerda, por cierto, al personaje de La vida es bella, que le ocultaba al hijo, estaban en un campo de concentración, los iban a matar, los iban a quemar, y le ocultaba al niño todo el terror, toda la miseria, todo el hambre, toda la persecución, todos los asesinatos que lo rodeaban para hacerle una vida mucho mejor. Bueno, eso sucede en otro sentido, por ejemplo, en las dictaduras como la cubana, ¿no? Y si no seguimos luchando como estamos luchando, ¿no?, pasará en la narcodictadura venezolana. Seguimos con las noticias. En este momento, en la noticia donde está involucrada Venezuela en la prensa internacional, además de la crisis, claro está, y de los inmigrantes, es el incidente con Guyana y la Armada venezolana, que según Exxon declaró hace unas horas, no afecta la actividad petrolera en aguas de Guyana. Las labores de la compañía se mantenían en los 10 hallazgos petroleros que opera frente a las costas de Guyana, incluso en la zona más cercana al bloque Starbrook, donde el sábado fueron detenidos los estudios que adelantaban las embarcaciones. Esto lo informó, por supuesto, Exxon. Pero, ¿qué opina Daniel Lara Farías sobre este tema?
eso le pedí esta tarde que nos los hablara hoy en este programa especial que estamos iniciando por estos días de Navidad y Año Nuevo. Vamos a ver qué nos dice desde el exilio en Alemania Daniel Arafaría. Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de Bravo 24. Lo que hemos visto en estos últimos días con el incidente vivido en las costas del territorio de Esequibo y la incursión denunciada por el régimen venezolano en aguas que se intenta reivindicar como propiedad de Venezuela, de dos buques de exploración o al servicio contratados por la petrolera Exxon, y la forma como la Armada de Venezuela fue utilizada para hostigar a estos barcos o expulsarlos según como se vea, deja mucho que revisar y mucho por entender con respecto a lo que ha sido la política exterior de Venezuela sobre el territorio Esequibo, sobre la reclamación y sobre el trasfondo que podría haber en la reclamación y en la actuación militar al respecto. Lo primero que hay que entender es que no hay una reivindicación genuina por parte del régimen venezolano de la propiedad del país sobre el territorio de Esequibo. El territorio de Esequibo es de Venezuela, es un territorio venezolano. Pero entonces llegamos a lo siguiente: ningún gobierno venezolano ha tenido la decencia de ejercer acciones más allá de lo simbólico y de acciones diplomáticas que han resultado a la larga inocuas. Una acción y acciones militares que han sido bastante tímidas, y en particular creo que la única acción militar digna de resaltar con respecto al territorio de Esequibo fue la ejecutada por Raúl Leoni, el gobierno de Raúl Leoni, en cuanto a la soberanía sobre la isla de Anacoco en el río Esequibo. Eso quizás puede verse como la única acción militar real de Venezuela en el territorio de Esequibo. Pero entonces la gran pregunta es: si el Esequibo es venezolano y el régimen venezolano o Venezuela, sea con el chavismo o antes del chavismo, considera que ese territorio es venezolano, ¿por qué los nacidos en territorio Esequibo no tienen cédula venezolana y pasaporte venezolano? ¿Por qué no hay diputados electos por el territorio Esequibo? ¿Por qué no hay circunscripciones electorales en el territorio Esequibo? ¿Cuántas alcaldías, en cuántos municipios está dividido el territorio Esequibo? ¿Sabemos los venezolanos qué hay en el territorio Esequibo? ¿Cuál es la geografía económica de ese territorio? ¿O estamos simplemente reivindicando algo que vemos en el mapa, pero no conocemos más allá de las disquisiciones jurídicas que en realidad no tienen nada que ver con el sentimiento nacional? Por supuesto que todos los venezolanos consideramos que el territorio nacional tiene una parte importante en el territorio Esequibo, pero hay una reivindicación real de ese territorio. Nosotros sentimos que el territorio Esequibo, si se gana o se pierde, significa algo para los venezolanos. Yo creo que ahí es donde está la clave, Napoleón, de la acción del régimen venezolano. Porque yo no veo que esto sea una acción diplomática en función del Esequibo, sino que pareciera que fuese una toma de posición simbólica, o quizás enseñar los dientes, pero no frente a Guyana, sino frente al CARICOM. Porque si nos damos cuenta en las últimas votaciones en los organismos internacionales, sobre todo en la OEA, con respecto a Venezuela, la posición del Caribe no está alineada por completo a la posición del régimen venezolano. Por lo tanto, el régimen venezolano muy bien podría decir: bueno, aquí estoy yo y puedo amenazarlos y no se equivoquen conmigo. Yo creo que eso merece que se revise en los próximos días, Napoleón, y ojalá podamos hacerlo en otras emisiones del programa. Pero mi posición fundamental es que no pareciera que el chavismo y que el régimen chavista sea sincero en su reivindicación del Esequibo, porque nada nos demuestra que sea así. O es una disputa por el petróleo o es una disputa por los votos del Caribe. Ya veremos qué ocurre. Saludos para ti y para toda tu audiencia.
Gracias, Daniel Lara Farías. Bueno, de hecho, vamos a estar claros, ya CARICOM nuevamente se puso del lado de Guyana. En las últimas horas ya se puso en este problema del lado de Guyana. Y Fidel Castro hace mucho tiempo que ha dado declaraciones públicas a favor de Guyana y contra Venezuela. Pero así están las cosas, señores. Así están las cosas. Bueno, atención que tenemos más para ustedes. Bueno, a esta hora en Colombia, al menos 9 muertos y 11 heridos después de que un autobús se precipitara por un barranco en San Mateo. En Argentina, el gobierno toma 2.260 millones del fondo de jubilados para pagar deuda y financiar gastos. Y Estados Unidos anuncia que hará una segunda revisión médica a los niños migrantes bajo custodia policial tras la muerte de 2 menores. La OEA se reúne este jueves para hablar de Nicaragua tras el informe que recomienda juzgar a Daniel Ortega. Y en Brasil, el presidente Michel Temer anuncia que no concederá el tradicional indulto navideño a condenados en Brasil por primera vez desde 1985. En Colombia, el presidente Iván Duque prorroga un año la suspensión de permisos, atención, para portedear. Y en Bolivia, opositores finalizan parcialmente la huelga de hambre contra la reelección de Evo Morales. En Indonesia, tsunami ya deja al menos 430 muertos y cientos de heridos. Y en Sicilia, temblor de magnitud 4.8 causó 10 heridos leves. Bueno, ¿sabe cuál es el adjetivo elegido por el diccionario de Oxford? Como todos los años, eligen un adjetivo que define el año que finaliza. Bien difícil, por cierto, ¿no? Hacer eso. Pues el año que termina, el adjetivo seleccionado por el diccionario de Oxford es la palabra tóxico. 2018 fue un año tóxico, a lo que comenta el director de opinión del New York Times, Boris Muñoz, que es lógico este adjetivo calificativo tóxico. Y por eso es que hacen un resumen de las opiniones más relevantes del año de este diario, sea para fomentar el entendimiento de un mundo que parece entregado al caos e incluso para tratar de dar más luz, salud y alegría que tanto necesita la población mundial. Bueno, y prueba de lo primero son el apoyo dado por los brasileños a las posturas racistas, homofóbicas y machistas, ¿no?, del hoy presidente electo Jair Bolsonaro. La violenta represión de la dictadura de Daniel Ortega contra los nicaragüenses o las condiciones apocalípticas que han empujado a millones de venezolanos a huir de otra dictadura, la de Nicolás Maduro. Y algunas de las mejores muestras de lo segundo, pues, están en la lucha de las mujeres latinoamericanas por el control de sus cuerpos ante la ley y contra la violencia de género. Proclaman una sociedad civil crítica con el pasado y comprometida a encarar el desafío de disminuir la desigualdad y profundizar la democracia y hasta salvarla. En algunos casos es parte de lo que resume, repito, el director de opinión del New York Times, Boris Muñoz, en vista de que este año 2018, repetimos, ha sido elegido por el diccionario de Oxford con la palabra de tóxico. Señores, y hasta aquí nuestro espacio especial para darles información de lo que sucede en las últimas horas en Venezuela y en el mundo, ya que sabemos, estamos conscientes que por estos días es difícil conseguir noticieros en vivo, etcétera, etcétera, porque la gente está de vacaciones. Les saludamos entonces, estuvimos aquí con ustedes y mañana esperemos estar nuevamente con ustedes a esta misma hora. Damaso Jiménez y quien les habla, Napoleón Bravo. Bueno, tenemos como coproductora a Beatriz Galindo. Y en la producción general, Argimiro Rodríguez y Natalia Rodríguez.